Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Shalom, shalom. Sean bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Qué gusto es el poder tenerles una vez más conectados con nosotros en este curso de Ética Universal. Déjenme ajustar la cámara por aquí. Ahí creo que me veo bien. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que todos se encuentren en un descanso, en un día muy placentero el día de hoy, un día domingo. Ya estamos por comenzar la actividad de la semana y bueno, vamos a iniciar nosotros con nuestro curso que llevamos, ya esta es nuestra cuarta clase sobre ética universal. Recordemos que llevamos ya un mes estudiando este tema de ética universal. Para los que nos están viendo a lo mejor por primera vez en YouTube, les recuerdo que esta es la cuarta clase de una serie de clases que llevamos dando respecto a este tema. Estamos estudiando el libro de ética universal, o estamos estudiando el concepto de ética universal y nos vamos a basar en el libro que se llama Ética Universal, Teoría y Práctica de las Leyes No Ágidas, del rabino Cohen, del rabino Shalom Cohen. Sin embargo, antes de entrar directamente al libro, que todavía no hemos comenzado, nos encontramos explorando el concepto de ética y ya llevamos algunas clases dándole vueltas a este término de ética, qué es la ética, hacia dónde nos lleva, cómo se come, qué se practica. Y para ello hemos utilizado nuestro primer libro que nos ha ayudado a aproximarnos a un concepto, o por lo menos entrar en el debate y la discusión sobre lo que es realmente el concepto de la ética, que es el libro de Ética para Amador de Fernando Sabater. Es el primer libro que recomendamos respecto a este tema para poder ir haciendo una introducción propiamente al estudio de la ética y después hablar sobre la ética universal. La clase pasada hablamos sobre el haz lo que se te dé la gana, ¿no? Casi, casi terminamos, haz lo que se te dé la gana. ¿Por qué? Porque recibimos que lo que busca el ser humano en general, lo que busca es tener una buena vida. Y regularmente cuando nos decimos nosotros, date la buena vida, pues parecería que es sinónimo de haz lo que desees. Si te place comer hoy chocolate con helado con chocolate, come helado con chocolate. Si te place hoy ir y no sé, ir a echarte una cascarita de fútbol, vete a echar un partido de fútbol. Parecería que cuando hablamos nosotros de darnos una buena vida, estamos hablando propiamente de hacer todo aquello que nos plazca. Pero en realidad, hacer lo que nos place es algo todavía mucho más delicado o más profundo de lo que podría esperarse o entenderse de primera instancia, porque mis capacidades de elección se van a limitar en tanto a que yo pueda elegir algo y ya no puedo elegir otra cosa, ¿no? O sea, primero, hacer lo que nos da la gana está limitado desde el momento en el que tengo que elegir hacer algo y dejar de hacer otra cosa, ¿no? Supongamos, hoy voy a hacer lo que me da la gana. Ok, lo que quiero hacer, no sé, hoy quiero jugar fútbol y quiero ver películas, ¿no? Por poner un ejemplo. Tengo que elegir cuál hacer. No puedo jugar fútbol y ver películas al mismo tiempo. Tengo que elegir primero hacer una y luego hacer otra. Hoy quiero ir al teatro y también quiero estar en el cine, ¿no? Tengo que elegir a cuál voy a ver primero, el teatro o el cine. ¿A qué le voy a dar prioridad? No me alcanza para las dos. Nada más me alcanza para la entrada del teatro o la entrada del cine. Ah, entonces ya hacer lo que quieras ya no es tan sencillo como agarrar y decir voy a plantearme el hacer lo que se me hinche la regalada gana y porque en realidad siempre va a estar limitado a tus recursos y al orden en el que selecciones las cosas y a muchas otras cosas más. Es decir, no es que tengas limitada la capacidad de elegir, o más bien no es que no tengas capacidad de elegir, sino que en tanto que tomas una elección, estás descartando otras elecciones y por lo tanto ya no queda tan claro cuál es este concepto de tener una buena vida haciendo lo que te dé lo que la gana, haciendo lo que quieras. Ahí es cuando entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que priorizar lo que deseo de manera inmediata y lo que deseo a largo plazo, ¿no? Hoy me quiero echar unas chelas y quiero tomar y quiero irme con mis amigos, ok, sí,
pero mañana vas a tener una crudota de aquellas y ¿qué crees? Mañana es lunes y vas a querer o vas a tener que ir a trabajar, ¿no? No, pero ¿sabes qué? No voy a querer ir a trabajar. Ah, bueno, pues no vayas, pero ya después no vas a tener dinero. Si sigues faltando hacia el trabajo, bueno, pues te van a correr probablemente y después ya no vas a tener ingresos y ya no vas a tener ni para las fiestas, ni para la chela, ni para la comida, ni para nada. Entonces, hacer lo que se te da la gana resulta ser que no es tan sencillo en una primera instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que tengo que aprender a elegir qué quiero hacer realmente, tengo que priorizar qué es importante hacer y qué es no tan importante hacer. ¿Qué tanto me va a generar una consecuencia positiva o negativa a mi elección? ¿Y en qué proporción la tengo que medir? Ya no es tan sencillo agarrar y decir voy a hacer A o voy a hacer B. ¿Por qué? Porque puedo hacer A o porque puedo hacer B. Ah, error. El hacer lo que quieras no te vuelve omnipotente, porque tienes cosas que puedes hacer y otras cosas que en realidad no puedes hacer. Y todo eso va a depender de tus facultades y tus recursos y de las consecuencias que tomes respecto a estas decisiones. Entonces aquí ya nos volvemos a preguntar, ¿qué es realmente vivir bien entonces? Si no me estás dejando vivir, no, ojo, yo no te lo estoy prohibiendo, sino tus propias elecciones te van a hacer seleccionar unas sí y otras no. Tú eres libre, ¿de acuerdo? Ok, entonces quiero ser libre. Ok, tú siempre has sido libre. Nunca te han limitado tu libertad de elegir, pero no todo está dentro de tu cancha de acción. Hay algunas cosas de las cuales tienes que prescindir para tener otras. Y hay otras cosas que vas a tener o que vas a poder hacer de manera inmediata y que a lo mejor no traigan grandes consecuencias, pero habrá unas que sí. Querer la buena vida no es solo querer hacer lo que se quiera. Hay que saber qué es realmente lo que se quiere. Porque querer simples cosas de manera inmediata que no tienen ningún tipo de trascendencia y que puedes obtenerlas, bueno, no hay problema. Pero actuar bajo el peso de la inminencia de la muerte, decíamos la clase pasada, te lleva a tomar decisiones simples e inmediatas que no necesariamente contemplan el largo plazo. Cuando una persona está pensando en hacer lo que se le da la gana porque dice, total, algún día me voy a morir y vida solo hay una, y empieza a tomar decisiones desde esta perspectiva, pues entonces está tomando decisiones no con la perspectiva de la vida, sino con la perspectiva de la muerte, de la inminencia de la muerte. Pero cuando tú empiezas a tomar decisiones desde la inminencia de la vida, tienes presente a la muerte, efectivamente, pero lo que quieres hacer es tener una buena vida, no pensando que en algún día te vas a morir únicamente como algo que va a suceder lo más pronto posible, sino que cuando llegue el momento, tú debiste de haber disfrutado y debiste de haber gozado y debiste de haber hecho las cosas de la mejor manera. Hay una frase de Dostoyevsky que dice y que pregunta y que todos deberíamos de hacernos esta pregunta: ¿he vivido como he debido? ¿He vivido como he debido? Porque nos pasamos la vida viviendo, pero la hemos vivido apropiadamente, como hemos debido hacerlo, no como la gente nos diga que debemos hacerlo, sino como la mejor versión de mí la pudo haber vivido. Y ahí es cuando nos encontramos con el tema de Esaú, que platicábamos la clase pasada. Poníamos a Esaú como ejemplo, un derrochador que tomaba elecciones a partir de la perspectiva de la muerte. Lo que poseía en ese momento decidió venderlo por algo que necesitaba subsanar de manera inmediata, que era un plato de lentejas, un plato de comida, algo que decía yo tengo hambre, me vengo muriendo de hambre, a mí de qué me sirve la primogenitura, quédatela, no me importa, pero dame de comer. Despreció algo que pudo haberle servido a largo plazo por satisfacer su deseo inmediato. No así el ciudadano Kane de Orson Welles, que nos habla de este personaje que era un acumulador y ambicioso de lo material y que lo que poseía deseaba mantenerlo en sus manos por siempre. Por ejemplo, cuando tú agarras y empiezas a decidir que quieres obtener puras riquezas materiales, te empiezas a dar cuenta que las cosas te llenan de cosas, pero esas cosas no te dan las cosas que el ser humano necesita para vivir.
Sí te pueden aliviar algunas, pero no todas. Hablábamos, por ejemplo, de puedes tener una casa, pero no tener un hogar. Poníamos el ejemplo de cuando tú te vas de viaje y te vas a un hotel, sabes que tienes mejores servicios que en tu casa, sabes que tienes un mejor colchón que en tu casa, sabes que tienes una mejor habitación que en tu casa, es más, te atienden a la puerta de tu cuarto, pero en realidad no te sientes como en casa, porque tú sabes perfectamente que el lugar en el que te encuentras no es tu hogar. ¿Por qué? Porque las cosas no son las que te hacen el hogar, sino son las personas. Y cuando tú únicamente piensas en lo material y haces a un lado a las personas, entonces empiezas a despreciar esta condición natural que tiene el ser humano de socializar y de obtener de las personas lo que las cosas no te pueden dar: amor, sentido de pertenencia, confianza, seguridad, identidad incluso en algunos casos. Entonces, ahí nos damos cuenta que puede ser derrochador en lo material o puede ser acumulador en lo material, y las dos perspectivas solamente están en función de la mente, de la inminencia de la muerte. Es decir, que en algún día te vas a morir y quieres disfrutar de manera plena este momento que te queda de vida. Tratar a la gente como cosas y no como humanos son las cosas que no permite que el ser humano tenga una dinámica en sociedad. Nadie es capaz de dar lo que no tiene, y tampoco nadie puede dar más de lo que es. Es decir, las personas no pueden otorgar más de las cosas materiales que no pueden tener, y tampoco puedes dar más de lo que realmente eres. Siempre vas a tener algo que otorgar, pero siempre vas a tener un límite. Y eso, al tenerlo en cuenta en la ética, te das cuenta que tú no puedes tratar a las personas como objetos, sino tienes que tratarlos como lo que son, como personas, porque si no, de lo contrario, las personas te tratarán como objetos, te desecharán a lo largo del tiempo cuando ya no les seas útil. Eso nos recuerda un poco, no sé si lo mencioné en la clase pasada, pero lo traigo a cuenta. Un monje budista se topó una ocasión con una persona. Y esta persona ingresó a un templo junto con el monje y vio que en el templo había muchas riquezas. Y entonces el monje budista inmediatamente se dio cuenta y observó que a esta persona se le llenaron los ojos de maravilla y de encanto por ver los oros y los tesoros que tenían en ese templo. Y de repente vio un cofre lleno de monedas y lo tomó. Y le dijo, más bien le dijo el monje: ¿quieres? Tómalo, sin problema. Y él fue y tomó el cofre lleno de monedas. Dice, vas a poder tomar todo lo que quieras de esta habitación, pero solamente puedes tomar una cosa a la vez con tus manos. Entonces, al ver tantas riquezas, lo primero que fue a tomar esta persona fue el cofre de monedas con una mano, y del otro lado vio un candelabro hermoso de oro y también lo tomó. Dijo, ¿has tomado todo lo que has querido? Sí, muy bien. Ahora intenta rascarte. No podía. Porque hay veces que uno cree que toma cosas, pero en realidad las cosas nos toman a nosotros, nos atan. En realidad las cosas nos limitan. Y ahí es cuando te das cuenta que ya no es que las cosas te pertenezcan, sino que tú le estás perteneciendo a las cosas. Tú te vuelves esclavo de las cosas. Y entonces tú estás tratando el mundo en término material, y el tema de que lo material no puede dar las cosas que el hombre necesita suplir en la sociedad. Por lo tanto, es que cuando nosotros hablamos de ética, tenemos que entender que la ética no solamente está en tanto la acumulación en lo material, en cómo me gestiono, cómo me dirijo con lo material, sino también cómo me gestiono y cómo me dirijo con el trato a las personas, con el trato a las personas. Lo que nos convierte en seres humanos y lo que queremos es justamente un proceso recíproco de dar y recibir. Para que me convierta yo en un humano o en un ser humano, debo de tratar a los demás como humanos. El hombre libre es el que quiere sin la arrogancia de la arbitrariedad. Es decir, él va a desear su libertad y va a desear elegir, pero no de manera arbitraria, sino va a tratar de decidir siempre con la realidad inminente de la dualidad, es decir, del yo y del tú. Un hombre que quiere sentirse libre para elegir no puede decidir únicamente tomando en cuenta su propia conveniencia, su propio deseo,
sino que tiene que tomar en cuenta el deseo también del otro, porque también ese otro tiene un derecho de decidir y va a terminar su derecho en cuanto inicie el derecho del otro. Por eso es necesario ser capaz de prestar atención a uno mismo para poder darte cuenta de realmente qué es lo que quieres decidir. Fíjense, vamos a ir hilando un poco las ideas que traemos primero, ¿no? Hablar y decir, no, pues es que voy a darme la buena vida y creer que la buena vida es un sinónimo de hacer lo que se quiera hacer. De primera instancia, te vas a topar con el tema de la elección, de que aunque eres libre, no puedes decidir todo al mismo tiempo, no puedes tener todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el proceso de elegir vas a ir descartando cosas que se encuentren fuera de tu posibilidad. Simplemente por el proceso de elegir qué hacer hoy y qué hacer mañana. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes tener las dos cosas, no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Ya desde ahí te das cuenta que aunque eres libre, tu misma elección te va imposibilitando de elegirlo todo. Ahora, en ese proceso de elección para darte la buena vida, uno dice, no, pues la buena vida es tener cosas materiales, ok. Si vas a empezar a tomar decisiones con base a lo material y vas a decir, hoy me voy a gastar esto, voy a comprar un carrazo, voy a comprar eso, porque estás pensando que solamente lo material te va a dar vida, porque tú crees que vida solo hay una, estás pensando en actuar desde la inminencia de la muerte y no desde la inminencia de la vida. ¿Por qué? Porque estás pensando en que tu actuar, en que tu hacer, en que tu elección va a estar en función de aquello que te va a dar un placer inmediato. Y a veces las decisiones que tomamos solo para suplir placeres inmediatos no nos va a llevar a tener buenas decisiones a largo plazo. Y también el tomar decisiones únicamente tomando en cuenta el beneficio de lo material no nos va a permitir tratar a las personas como lo son, como lo que son, como personas. Y por lo tanto, si yo trato a las personas como objetos y me relaciono con ellos en tanto el beneficio que puedo obtener de ellas, esas personas a mí no me van a tratar como ser humano, sino también me van a tratar como objeto. Porque el hombre libre es el que quiere sin la arrogancia de la arbitrariedad y cree en la realidad, y esa realidad es que se une a la dualidad del yo y el tú. Es decir, que depende de la sociedad y que está en cierta retroalimentación constante con el otro. El ser capaz de prestar atención a uno mismo es un requisito previo para poder prestarle atención a los demás. El sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse de la forma apropiada con los demás. Fíjate, entonces, si tú quieres tratar a los demás como personas y no como objetos, porque no los vas a tratar únicamente en función de lo que te pueden servir o que te lo pueden entregar, sino en función de lo que son personas, debes de estar primero a gusto contigo mismo y por lo tanto debes de conocerte primero a ti mismo. Debes de estar haciendo un trabajo de introspección de ti mismo. ¿Cómo es que quiero que me traten los demás y cómo es que yo me trato a mí mismo? Entonces debo de pensar, ¿en realidad la vida buena que yo pensaba tener es la vida buena que quiero? ¿O esa vida buena que yo pensaba tener en realidad me vendría a afectar más de lo que me podría hacer el bien? La buena vida es entre los seres humanos la actividad humana de practicar lo bueno. La vida buena o la buena vida es entre seres humanos y no entre cosas. Eso es algo que debemos de tener presente, porque solamente entre seres humanos podemos practicar lo que es bueno, porque la vida del hombre es una vida humana y por lo tanto el hombre no nace como un hombre completo, no nace como un hombre del todo, porque el hombre no solo es una realidad biológica, no solamente somos una especie, sino que también somos una realidad cultural. Y lo que te define como hombre es esta interacción que tienes con los demás y esta interacción que tienes contigo mismo. No hay una humanidad sin un aprendizaje cultural. Y el fundamento de toda cultura es la interacción entre seres humanos que se basa en la comunicación y el lenguaje. Y el mundo en el que vivimos es un mundo lingüístico que tiene una realidad de símbolos
que nos dejan una significación en nuestra mente. Es decir, cada uno de nosotros de manera cultural construye el concepto del amor, de la paz, de la belleza, de la virtud, de la amistad, de la justicia. Y es retroalimentado de lo que el otro te muestra como su paz, como su paz, como su justicia, como su belleza, como su amor. Por lo tanto, es necesario tener un conocimiento previo de uno mismo y explorarse a sí mismo para poder enfrentar lo mejor de uno en comunicación con los demás, para poder tener una buena vida. Porque la buena vida, vuelvo a repetir, no solamente es en términos de lo material, sino principalmente es en términos de lo social y en términos de mi capacidad de poder elegir. En las palabras de Fernando Sabater, desde que empezamos esta clase, dijimos que para Fernando Sabater la ética es el adquirir el saber del vivir, adquirir un saber vivir. Eso es la ética y por lo tanto es distinguir lo bueno y lo malo a través de la experiencia. Y la capacidad de elegir es la verdadera libertad que tenemos. La distinción entre los animales y el hombre es justamente nuestra capacidad de elección, porque nosotros decíamos, el ser humano puede elegir frente a las circunstancias. A diferencia de los demás animales que están programados para poder actuar de cierta manera, ellos no eligen, ellos actúan conforme a esta programación. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de elegir frente a las cosas que le son contingentes, es decir, frente a los hechos que están fuera de su control. Y a partir de eso uno puede realmente empezar a elegir. Y cuando pensamos a elegir, tenemos que pensar en por qué elegimos lo que elegimos y qué es lo que deseamos hacer con lo que elegimos. Y por eso es que pensamos que nuestro actuar debe de estar posicionado más allá de estos tres órdenes. Si lo estoy haciendo porque me lo ordenan, si lo estoy haciendo porque son costumbres, si lo estoy haciendo porque es un capricho, ¿por qué es que hago lo que hago? ¿Cómo es que gestiono esta libertad que yo tengo? ¿Cómo es que yo gestiono esta capacidad de poderme dirigir conmigo mismo y con los demás? La libertad es el poder decidir libremente sí o no. ¿Y qué es el asunto de que trata y qué es principalmente, perdón, el asunto del que trata la ética propiamente? La libertad de decidir, por tanto, es también el darte cuenta que estás decidiendo, el caer en cuenta que tú eres dueño de tus propias decisiones, que tú eres el que está realmente decidiendo y por lo tanto debes de reflexionar, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me dirijo como me dirijo? ¿Cuál es la razón por la que actúo de esta forma? ¿Y por qué no actúo de tal forma o de tal otra? ¿No? ¿Cómo puedo yo distinguir entre lo bueno y lo malo cuando decimos que el ser humano, a veces nosotros vemos lo bueno y lo malo en tanto que en tanto que se cumple el objetivo de para qué existe la cosa? Por ejemplo, puedo decir que una licuadora es funcional y entonces es buena. Si me licúa, si me hace mi batido, si me hace mi licuado, si me hace mi salsa, la licuadora es buena. Si la licuadora no fluye, no, si la licuadora no bate, si la licuadora se atora, si la licuadora va lenta, entonces decimos que la licuadora es mala. Entonces podemos distinguir entre lo bueno y lo malo en función de si cumple con su tarea. Pero el ser humano, ¿para qué está hecho? Decíamos nosotros. ¿Para qué está hecho el ser humano? ¿Para qué fue hecho el ser humano? Por lo tanto, el ser humano pareciera que no fue hecho solamente para una sola cosa. Porque tú puedes decir que un futbolista es muy bueno, su capacidad de poder meter goles en un partido, pero eso lo hace un buen ser humano. Eso solo lo hace eso solo lo hace un buen futbolista, pero lo hace también un buen ser humano. Una persona puede ser muy buena en su trabajo, pero a lo mejor como persona, en lo personal, en su vida privada, puede ser una persona detestable, puede tener unas malas prácticas, una mala condición. ¿Eso lo hace bueno? Por lo tanto, el entender lo bueno y lo malo nos lleva más allá y nos hace saber entonces para qué el hombre fue creado. ¿Para qué el hombre fue creado? Incluso la Torá nos dice, el hombre fue creado con el objetivo y salirnos un poco de lo doctrinal, pero la Torá nos explica que el hombre fue creado en su última instancia para tener un apego a Dios, para alcanzar el bien máximo. ¿Y cuál es el bien máximo? La unicidad del Creador. Pero ¿cómo alcanzo yo la unicidad del Creador? A través de mi hacer, a través de mi conducta, a través de mis acciones. La Torá dice
que el hombre fue creado y que tiene como objetivo el alcanzar el bien máximo en este mundo. Y el bien máximo en este mundo es el tener conciencia de la existencia del Creador y apegarte a Él a través de qué? De tu hacer, de tu conducir, de cómo te diriges. Por lo tanto, la buena vida tendría que estar en el sentido de qué es lo que hago, cuáles son las cosas buenas que hago y cuáles son las cosas malas que hago. La buena vida no va en sentido de qué es lo que más tengo, qué es lo que más poseo, qué es lo que más me da placer inmediato. ¿Dónde podemos encontrar, fuera del estudio de la Torah, este tipo de pensamiento? Bueno, Fernando Sabater nos empieza a dar una pequeña ilustración de lo que podemos encontrar como sinónimo de buena vida a través de citar a otro filósofo muy importante, un filósofo griego muy importante y que incluso sienta las bases de la construcción de la sociedad en esta actualidad, en nuestros días, que es Aristóteles. Para esto voy a citar un libro, bueno, es un compendio de textos que se llama Ética a Nicodemo. Ética a Nicodemo. Si tienen oportunidad de buscarlo y adquirirlo, estará excelente, porque justamente es el ensayo son los escritos que estampan, que recopilan el análisis racional de Aristóteles respecto a la ética. ¿Qué decía Aristóteles respecto a la ética? Bueno, de manera general, de manera general, Aristóteles decía que la ética no es otra cosa sino el arte de alcanzar la felicidad, de ser felices. Para Aristóteles, la ética no está en un código y en mandamientos, sino en el encuentro de nuestra libertad con el bien accesible para nosotros. Fíjense, vuelvo a repetir. Para Aristóteles, la ética no está en un código o en mandamientos, sino en el encuentro de nuestra libertad con el bien accesible para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Fíjense, Aristóteles decía lo siguiente, permítanme que se me mueva acá la computadora. Ok. Aristóteles decía esto, el objetivo de la persona es ser felices. Si vamos a ver si una persona es buena o mala, vamos a ver qué tan feliz es la persona. Pero la felicidad es distinta para cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hace feliz a unos no hace feliz a otros. Pero Aristóteles decía no. Lo que pasa es de que hay cosas en lo particular de manera inmediata que te causan placeres inmediatos, ¿no? A mí me causa mucha felicidad, no lo sé, el comer un helado de chocolate. Habrá quien diga, no, a mí no me gusta el chocolate, a mí dámelo de vainilla, ¿no? Y eso me va a hacer feliz. Pero ya después de comerme 2 litros de helado, híjole, como que ya no me va a hacer tan feliz. Aunque sea de chocolate o de vainilla o de mi sabor preferido, ya no me va a seguir haciendo feliz. ¿Por qué? Porque ese estatus de felicidad era de manera inmediata, no era realmente una felicidad perpetua, sino aquello que nos causa felicidad, perdón, o nos hace feliz de manera momentánea, no es la felicidad a la cual se está refiriendo Aristóteles. Y ese es el tema cuando decimos que la felicidad es distinta para cada persona, porque cada persona aprecia un tipo de felicidad desde la perspectiva de lo inmediato, ¿sí? Desde la perspectiva de lo asequible, de lo que tiene en ese momento, ¿no? A mí me haría feliz un viaje a la playa. Uy, no, a mí me haría feliz más bien un viaje al bosque, una cabañita. ¿Sí me explicó? A placeres inmediatos. Cada quien dirá, ah, no, a mí me gusta más la playa. A mí me gusta el sol, el mar, la arena. En el mar la vida es más sabrosa. Habrá quien diga, no, sácate por ahí el calor, qué horrible estar sudando todo el día. No, 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 yo prefiero un lugar frío, boscoso,
lleno de paz, de árboles, que me permita conectarme con la naturaleza, ¿no? Habrá quienes piensen, no, yo la verdad prefiero pasármela en mi casa. Si voy a pedir vacaciones es para descansar en mi casa, quedarme a ver Netflix y aventarme todas las series que no me he podido aventar. Me compro mi bolsa de nachos, mi queso derretido y me la paso ahí, mira, y con eso soy feliz. Habrá quien diga, no, para nada, si yo me voy a quedar en casa, prefiero salir a hacer ejercicio, me gusta salir más bien a correr al parque, me gusta salir a pasar tiempo con mi novia, con mi novio, con mi pareja, con mis hijos, relacionarme con personas, me gusta salir a un bar, me gusta salir a bailar. Cada uno dice que puede ser feliz en cosas que pueden resultar de manera inmediata, pero esa no es la felicidad a la que se refiere Aristóteles. Entonces, ¿a qué felicidad se refiere Aristóteles? Se refiere a la felicidad de vivir plenamente. Aristóteles dice que la persona solamente puede ser feliz si lleva una vida de virtud. Una persona solamente puede llegar a ser verdaderamente feliz si lleva una vida de completa virtud, actúa en virtud. Pero ¿qué es eso? ¿A qué se refiere esto Aristóteles cuando habla de la virtud? La excelencia o la virtud es la conformación del comportamiento humano desde la libertad para optimizar las posibilidades de bien que somos capaces de hacer. Voy a volver a repetir porque pareciera que está medio enredado. La excelencia o la virtud de Aristóteles, según nos comenta, es la conformación del comportamiento humano desde la libertad para optimizar las posibilidades de bien que somos capaces. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo en términos más simples. Es la capacidad que tiene una persona de hacer el bien por el placer y por el querer hacer el bien. Una vida de virtud es la vida que una persona lleva en la medida en la que practica el hacer el bien según le es asequible, según le es posible, según le es plausible a él mismo. Por eso, para Aristóteles dice, la ética no está en un código y en mandamientos, sino en el encuentro de nuestra libertad con el bien propio. Y ese bien que se encuentra no solamente con el bien, sino con el bien que se encuentra accesible a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, la ética no está en códigos ni en mandamientos, sino en el encuentro de nuestra libertad, es decir, de nuestra decisión de querer hacer con el bien propio que se encuentra a nuestro alcance. Imaginemos que vamos en la calle y de repente nos encontramos con la ocasión de querer hacer, de hacer el bien, no de querer, sino de hacer el bien. Y tú tienes la posibilidad de elegir porque eres libre de hacerlo o no hacerlo. Aristóteles dice que la vida de virtud es la que practica el bien en la medida en la que puede hacerlo. Esa persona entonces es feliz. Una persona que practica el bien en la medida en la que le es posible es una persona virtuosa y por lo tanto es una persona feliz. Aristóteles se limita a observar la realidad del comportamiento humano y analizarlo con los frutos de la conducta y la actitud. Es decir, y esto es totalmente revolucionario y yuxtapuesto a lo que a lo mejor hemos comprendido en otros sistemas religiosos. Aristóteles dice, el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien y no porque alguien le diga, sino porque él lo elige.
El ser humano tiene la capacidad de hacer el bien y no porque alguien le diga, sino porque él lo elige. Y esto se contrapone con algunos sistemas religiosos en el cual señalan al ser humano incapaz de poder hacer el bien y por eso viene alguien a redimirlo y a exonerarlo de sus faltas y sus pecados porque él es incapaz de poder hacer el bien. No tiene la capacidad de practicar el bien, porque el hombre es malo por naturaleza y por lo tanto no tiene la capacidad de poder hacer las cosas buenas. Aquí para Aristóteles dice, no, el hombre tiene la capacidad de hacerlo y también tiene la capacidad de elegirlo en la medida en que puede hacerlo. Y no lo hace porque sea un código que está escrito. Es decir, no lo hace por seguir una receta, no lo hace por seguir una ley o por seguir mandamientos. Lo hace porque le parece bien hacerlo. Fíjense lo importante y lo innovador o lo importante y lo revelador que trae al pensamiento dogmático y doctrinal esta forma de explicación de la ética de Aristóteles. O sea, tú vas a hacer el bien porque te lo dice alguien o vas a hacer el bien porque está bien hacer el bien. Y porque no solamente está bien, sino porque puedes hacerlo, puedes practicar el bien. Aristóteles dice, no hay que buscar el bien moral en las nubes ni en las especulaciones abstractas, sino en la vida real, en los hechos, en la práctica. Para Aristóteles, la ética trata de averiguar en qué consiste la excelencia específica de la que es capaz el hombre para poder alcanzar la felicidad. Para Aristóteles, la ética trata justamente de averiguar en qué consiste la excelencia específica de la que es capaz el hombre para alcanzar la felicidad, entendiendo por excelencia esta vida de virtud. ¿Y qué es la virtud? La práctica de hacer el bien, la práctica de hacer lo bueno. No porque alguien venga y me lo diga, sino porque yo identifico qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, una persona feliz es una persona que vive en la virtud. No es la persona que ha alcanzado todas sus metas, no es la persona que ha adquirido todo lo que se ha propuesto en la vida, no es la persona que ha tenido éxito material y laboral y académico. No. Para Aristóteles y en su razonamiento, en esta ética racional, una persona feliz es en realidad la persona que practica la virtud, entendiendo como la virtud la capacidad del ser humano de elegir libremente hacer el bien que le está a su mano hacer. Es decir, no te va a decir el bien que no hiciste que no estaba a tu alcance, sino el bien que no hiciste que sí estaba a tu alcance, que sí estaba en tu posibilidad de hacer. Adquirimos la virtud como resultado de las actividades que practicamos, practicando la justicia. Practicando la justicia, nos hacemos justos. Practicando la moderación, nos hacemos moderados. Es decir, que ser buenos está en nuestras manos, pues nos hacemos buenos haciendo actos buenos. ¿Esto no les parece familiar? ¿No la Torá ya también lo había dicho en algún momento? Cuando te dice, aléjate del mal y haz el bien,
O sea, ¿por qué no nada más deja insinuado el aléjate del mal? Alejarte del mal podrías decir, pues claro, ¿no? O sea, pues, si me alejo del mal es porque actúo bien. No necesariamente, no necesariamente. El alejarte del mal es un paso, pero practicar el bien es la mitad de la tarea, es la otra mitad de la tarea. No alcanza solamente con solamente no hacer nada malo, sino que tienes que hacer el bien en la medida de tu posibilidad. ¿Sí te das cuenta de eso? Y ahí es cuando te das cuenta del compromiso social que tienes y por qué la ética no debería de ser una ética religiosa, sino un acto mismo de la comprensión humana de lo que está bien por per se, por esencia. Y no podrías y no deberíamos de pensar y agarrar y decir es que voy a ser ético porque tal religión me lo dice, cual sea que ésta sea, sino porque está bien serlo. Porque si no, empiezas a actuar de manera dogmática, porque empiezas a actuar es que no lo dice aquí la receta, es que no lo dice aquí el mandamiento, es que aquí, ¿cómo debo de hacer si no? Espérate, no eres un robot para que te programen, tienes un libre albedrío y tienes una capacidad de elegir, esa capacidad de elegir que te distingue entre los demás seres vivos. Y no solo eso, tienes la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y no solo eso, sino que también tienes la capacidad de practicar lo bueno y también de qué? De practicar lo malo. Y en la medida en que practiques la virtud, haciendo cosas virtuosas, como siendo justo, como siendo moderado, como siendo cauto, como siendo templado, como teniendo carácter, de esa manera vas a ir desarrollando tu vida ética. La ética, por lo tanto, no está en códigos. La ética no está en los códigos, sino en la inclinación del hacer el bien concreto que se nos es asequible. La ética no está en los códigos, sino en el hacer el bien concreto que nos está a la mano. ¿Se dan cuenta? Esto para mí es importantísimo que nos quede claro, porque una persona sin ética desde esta perspectiva va a ir por el mundo repitiendo sistemas doctrinales y no actuando por su propio criterio ni por su propio juicio, porque va a necesitar que alguien le diga esto no y esto sí, porque no tiene el criterio apropiado para poder hacer. Y eso es lo que el rabino Isaac Saka decía, el darle la Torá a una persona que no tiene los valores de Isaac, de Jacob y de Abraham, es como entregarle a un chimpancé, a un simio, un bisturí con el que podría salvar una vida, pero en las manos equivocadas se puede hacer daño hasta sí mismo. El esfuerzo ético se refiere al conocimiento particular de lo que es bueno. Se trata del dominio de lo que hacemos todos los días. Y no se trata del dominio de ningún arte ni precepto, sino de lo que actuamos todos los días practicándolo de manera oportuna y apropiada. El comportamiento ético no consiste en el cumplimiento de normas abstractas, sino en la búsqueda del bien concreto que podemos hacer con cada caso y en cada cosa. Repito esto que me parece hermoso. El comportamiento ético no consiste en el cumplimiento de normas abstractas, sino en la búsqueda del bien concreto que podemos hacer cosa a cosa. En otras palabras, oye, no busques hacer el bien, no busques portarte bien, no busques actuar de manera ética solamente porque lo dice en algún lado
porque te lo dijeron otros, porque viene en otro sistema, sino porque es apropiado, porque identificas hacer lo bueno, porque reconoces de manera inmediata que la buena vida no es la que te dan las cosas materiales, sino es la práctica de la virtud, entendiendo como virtud el hacer lo bueno en la medida que te sea posible. Practica la bondad, entendiendo por bondad lo bueno, lo correcto, lo virtuoso, en la medida en la que te sea posible. Las virtudes no son ni pasiones ni facultades, son modos de ser, según lo que vamos eligiendo hacer. Repito, las virtudes no son ni pasiones ni facultades, sino son modos de ser, según lo que vamos eligiendo hacer. Es decir, no eres lo que dices que eres, sino eres lo que haces. Y eso que haces es lo que se va a convertir en una constante en ti. Tú puedes decir que eres una cosa, pero hacer otra cosa. Tú puedes decir, no, yo soy la persona más mala del mundo. No, a mí me ténganme miedo, témanme todos, yo soy maldito, desgraciado. Pero en la práctica haces el bien. En la práctica realmente no le buscas el mal a nadie. En la práctica ayudas, en la práctica siempre te vas por el camino correcto. Nadie te va a creer que eres el mal. Y lo mismo en sentido contrario. Tú te puedes dar baños de pureza y decir que eres el más bueno de los buenos y el más santo de los santos, que eres el que más. Pero si en la práctica eso no se ve, porque las virtudes no son pasiones ni son facultades, sino son acciones prácticas. La virtud no consiste en conocer el bien, sino en practicarlo. Fíjate, la virtud no consiste únicamente en conocer el bien, sino en practicarlo. Porque tú puedes saber qué es el bien, ¿no? Pero si no lo practicas, ahí está la diferencia. Podemos agarrar y decir, no, yo sí puedo distinguir entre qué es lo bueno y lo malo. Y luego, ¿por qué no haces lo bueno? Ah, bueno, ese es otro cantar. Por eso dice, la virtud no consiste en únicamente conocer el bien, sino en practicarlo. Hay que practicar el bien. Y eso requiere de por lo menos tres cosas muy elementales. La primera, tener la sobriedad para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y actuar en consecuencia, ¿sí? Cuando digo tener sobriedad, es decir, tener la sabiduría, tener el conocimiento, tener la templanza, tener la claridad para poder distinguir entre qué es bueno y qué es malo y actuar en consecuencia. Segundo, elegir hacer lo bueno, no solamente el conocerlo, no solamente el saberlo, sino el elegir hacer lo bueno. Y tercero, hacer las cosas con firmeza y con una voluntad inquebrantable, porque hacer lo correcto requiere de mucha voluntad, porque en ocasiones lo correcto no es lo que más te conviene, pero es lo correcto. En ocasiones lo correcto no es lo más apropiado para ti o para tus seres queridos o para los que se encuentran a tu alrededor, pero debes de tener la firmeza de actuar apropiadamente en todos los escenarios. Y ahí es cuando en realidad
empezamos a practicar una vida de virtud. Y esa vida de virtud es la vida de una persona feliz, según Aristóteles. Y una de las virtudes que destaca Aristóteles con mucho ahínco es la amistad. Toma en cuenta con quién te juntas, toma en cuenta con quién te relacionas, porque tus amistades podrán dirigir tu forma de elegir lo bueno y lo malo. Por eso es importante que una persona, cuando queremos decir que una persona debe de vivir virtuosamente, debe ser una persona estudiada. No con esto me quiero referir a que sea una persona con títulos universitarios, sino que debe de tener estudio y conocimiento de lo apropiado, de lo correcto y de lo incorrecto. Y en mi particular opinión, esto yo lo sumo, debe aprender a discernir no solo de lo bueno y lo malo, sino de lo verdadero y lo falso. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Porque siempre lo he comprendido yo así desde que me metí al sendero del monoteísmo y lo aprendí de la Torá y del judaísmo. Lo bueno y lo malo está en función del objetivo, pero lo verdadero y lo falso son eternos. Lo que para unas personas puede ser bueno, para otras personas puede ser malo, pero lo que es verdadero y lo que es falso son eternos. Por eso es que la Torah es emet, la Torah es verdad, y por eso la Torah es eterna. Y no es que cambie la verdad, la verdad fluye con la realidad. Ojo, la verdad y la realidad son dos cosas, y una verdad es que la realidad no es estática, la realidad fluye y con ella fluye la verdad. Y aunque parecería que la verdad cambia y se transforma en realidad, no, la verdad es eterna, pero fluye con nuestra realidad y se mantiene presente. Lo mismo igual la mentira. La mentira es eterna, es la ausencia de la verdad. Por lo tanto, una persona debe de ser sabia, debe de ser estudiada. Y no te puedes limitar únicamente a lo que te dice Israel. Ah, es que ya me dijo Israel. O ya lo vi con tal rabino, o ya lo vi. No, es tan padre meterte a conocer otros pensamientos, ahondar en otros puntos que tú te va a crear tu propio criterio, te va a ayudar a decidir de manera apropiada y entonces vas a tener más herramientas para poder tomar una elección ante una situación adversa y practicar lo bueno en la medida en la medida que te sea posible. Fíjate, a mí me encantó esta parte, entender esta parte de Aristóteles. La felicidad, una persona que vive en felicidad, una persona feliz es una persona que es virtuosa y la persona virtuosa es la que practica lo bueno. ¿Y qué es practicar lo bueno? Es hacer lo bueno que le tiene a la mano, pero para ello necesita estas tres características: tener la sobriedad para poder distinguir qué es realmente lo bueno y qué es realmente lo malo y actuar en consecuencia, elegir siempre hacer el bien y hacerle frente con firmeza al bien, independientemente de si te conviene o no te conviene. Una persona con ética entonces siempre va a buscar la virtud de la vida y va a buscar la felicidad. Y se empata muy bien con el valor de la Torá en el que dice que el ser humano fue creado para alcanzar el bien máximo posible, que es la proximidad con el Creador. Y la proximidad con el Creador no es más que la unión del hombre con su Creador. ¿A través de qué? De la práctica. A través de lo que hace, no lo que dice. A través de lo que hace y no lo que dice. A través de lo que practica. A través de lo que hace, a través de lo que construye, a través de sus acciones. Entonces, nos vamos acercando un poco a este término de ética, vamos comprendiendo con mayor ahínco, con mayor claridad, un poco qué es la ética. La ética no es algo que debemos buscarla establecida en normas y leyes prescritas, dice Aristóteles. La ética es algo que nosotros mismos debemos de distinguir con nuestra capacidad de elegir. ¿De elegir qué? De elegir el bien.
hace el bien, practica el bien. Porque en la medida en que una persona practica el bien, le será más fácil practicar, hacer más cosas bien. Pero también en la medida en la que una persona practique los vicios, le será más fácil continuar en los vicios. Le va a ser más fácil seguir cayendo en esos vicios. ¿Por qué? Porque es más sencillo seguir en esta práctica de las virtudes cuando practicas lo virtuoso y de los vicios cuando practicas los vicios. Hay un concepto griego que hace referencia a esta explicación de Aristóteles con respecto a la felicidad, que se llama la eudaimonía. Eudaimonía es un término griego que se traduce como felicidad o bienestar o vida buena y se asocia a la prosperidad y el florecimiento humano. Aristóteles lo definió como el bien supremo, la actividad del alma racional que se alinea con la virtud. Para él, para Aristóteles, la felicidad es un proceso dinámico de perfeccionamiento personal y moral. Para poder alcanzar esta felicidad, se debe de cultivar el carácter virtuoso, practicando una vida moralmente excelente, vivir una vida de actividad virtuosa en razón de la virtud y del buen vivir, desarrollando talentos, alinear el reto profesional con los talentos y aportando valores a los demás. Porque la virtud no solamente es un acto individual, sino es un acto colectivo. Es decir, la práctica de la virtud y de la ética no lo haces en lo personal y no en lo individual, sino lo haces en sociedad. Y por lo tanto, tienes que practicarlo en donde te vean. No con esto me refiero a que, ay, hagas que todo el mundo te voltee a ver, no, me refiero a que tienes que practicarlo en la vida real, en donde se toman las decisiones, en donde me llega una cotización y me dicen, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un precio especial a ti, pero te voy a engrosar la factura. Y el excedente nos lo llevamos tú y yo. No lo veas como un soborno, es solamente un agradecimiento por haberme elegido como tu proveedor. Ok, ¿qué debo de hacer? ¿Es ético aceptar ese tipo de negocio? El no ser transparente con una cotización. Te voy a dar viáticos, mira, toma, te voy a dar $1,000 para viáticos. Y regresas, me compruebas tus gastos y te quedas y devuelves el excedente. Y en el camino empiezas a acumular recibos y facturas de cosas que no compraste y te vas quedando con ese dinero. Dejemos a un lado lo bueno y lo malo, es ético. Todo mundo lo hace. Que todo mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Y ahí es que ese dinerito extra me ayuda. Sí, con suerte te ayuda, pero también te está empañando tu virtud. Y ahí es cuando todo el mundo te dice que deberías de hacer lo contrario, es cuando tú debes de tener la fuerza y la firmeza inquebrantable para decir, no, aquí está el excedente, esto es lo que me gasté, esta es la facturación real, aquí estamos, ¿no? Eso es lo ético. Tengo información confidencial de un proyecto y se me acerca el competidor y me dice, sin que él sepa, necesito que tú también me ayudes con mi proyecto. ¿Es ético manejar las dos cuentas? Hay un conflicto de intereses, no es ético, no lo puedes llevar. ¿Eso cómo lo vas a ir sabiendo conforme vayas practicando lo bueno? En la vida real, en la vida real. Para que entonces te puedas ver al espejo y sonreír feliz y decir, dormí como bendito, de ladito, con una paz inmensa porque no le debo nada a nadie, nadie me va a señalar en la calle porque
actúo conforme a mis convicciones y mis valores y porque tengo un ser íntegro que está en consonancia entre lo que dice y hace. Aristóteles nos da una ventana muy amplia, nos ayuda mucho para poder ver lo que realmente la ética llevada de la mano de la virtud y aborda un tema principal ahí también, un concepto, el alma, el alma racional, que nos va a ayudar también para poder conocer este tema de la universalidad. Ya hablamos de lo que es ética, ahora vamos a ver qué es lo que nos hace universales, qué es lo que nos da la universalidad, qué es lo que nos pone a todos en la misma condición de seres humanos. ¿Sale? Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Espero que les haya gustado, que haya tenido esta consistencia de la clase. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, con mucho gusto los dejo aquí en los micrófonos abiertos para la participación. Mucho de todo lo que vimos o escuchamos está en Proverbios 31, 10 al 31, mujer virtuosa. Muy bien, estimada Alicia. Sí, mucho de eso. Sí, ese es un bello poema también, ahí está, La mujer virtuosa. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Voy a subir la clase, la vamos a tener disponible ahí en YouTube y con ayuda del cielo nos vamos a ver el próximo domingo. Les recomiendo que busquen ese tratado de ética ética a Nicodemo de Aristóteles. Ahí va a ampliar mucho más estos conceptos que yo acabo de abordar, que fueron como síntesis, como los highlights, como las cosas importantes que se rescatan, de muchas otras que se rescatan de este tratado, pero para poder ir entrando a lo que sea la ética. La próxima clase vamos a hablar de la universalidad. ¿Qué entendemos por universal? Y vamos a conciliar estos dos conceptos para que con ayuda del cielo, yo espero que en 2 clases más ya le entremos con todo al libro de ética universal del Raf Cohen. ¿De acuerdo? Como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos. Les deseo que tengan excelente noche, que así nos multipliquen bendiciones y nos permita vernos el próximo domingo con todo cariño y amor. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Muchas Shalom, gracias. Buenas shalom. noches. Gracias, Don Israel. Gracias.